Secretaria de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior, Subdirección General de Educación Terminal, Escuela Normal Preescolar, Profra, Francisca Madera Martínez, Panotlatlax, clave, 29DNL0003G, TICS, Profesor, Hugo Enrique Santa Cruz. Alumnas: Julia Analiso Chitemol Nava, Daniel Astorga Barrera, Valeria Jaramillo Molina, Emanuel Zacapa García. Grado, 2 semestre Grupo C. Abril 2013. Evaluación de ambientes de aprendizaje. Concebimos la evaluación como la acción mental de asignar valores a los objetos, fenómenos o situaciones. Todo juicio evaluativo es un juicio de valor. Cabe, pues, caracterizarlo como tal. Los juicios de valor son comparativos, exigen conocimiento del objeto que se evalúa y se orientan a un fin. La pretensión de ofrecer un modelo de evaluación de ambientes de aprendizaje con TIC, como reza el título, pasa entonces por la definición de los 3 elementos esenciales. ¿Qué base de comparación usaremos para juzgar el valor? Es decir, ¿cuáles son los criterios valorativos que servirán de patrón para contrastar con ellos la situación conocida que es necesario conocer de un ambiente de aprendizaje con TIC, lo cual supone claridad conceptual sobre las dimensiones que encierra la situación a la que damos ese nombre, y desglosar esas dimensiones en aspectos concretos, que nos sirvan para definir un conjunto de indicadores que se puedan observar, describir o medir? La garantía para la validez de ese conocimiento sobre lo que se pretende evaluar incluye definir cómo vamos a obtenerlo, es decir, qué métodos y técnicas se utilizarán, con una fundamentación teórica que garantice esa validez. ¿Para qué evaluamos? ¿Qué se pretende hacer con los resultados de la evaluación y quién está interesado en hacerlo? En el documento inicial del proyecto se planteaba una estrategia evaluativa centrada por una parte en el monitoreo del uso de la red, tráfico de correo electrónico, conectividad, uso de herramientas de productividad, uso de software, etc. y en la recolección de información cuantificable por medio de pruebas formales o cuestionarios. Por otra parte, se proponía un modelo de investigación experimental, para dar cuenta de los logros cognitivos y actitudinales obtenidos por los alumnos. Con un esquema de pretest-posttest, se proponía analizar las diferencias medibles entre grupos experimentales y grupos control. Interesaba comprobar logros frente a objetivos propuestos, eficacia, costos frente a beneficios, eficiencia. La evolución hasta la propuesta actual añade la visión de que la investigación y desarrollo de ambientes de aprendizaje no es posible más que en una escuela, en un medio escolar concreto. La evaluación de un ambiente de aprendizaje no es una tarea fácil, ya que es un entorno muy complejo, que se resiste a procesos analíticos y que requiere ser abordado desde planteamientos contextuales en los que se contemplen todos los factores que condicionan su actividad y resultados. Nuestro enfoque de evaluación se aproxima a lo expresado por Santos Guerra, 1988, en los siguientes términos. Se evalúa para comprender la naturaleza de los programas, para mejorar a través del análisis y de los resultados de lo que se hace y lo que se pretende hacer y para generar y reforzar teorías interpretativas de la realidad. La evaluación que se propone no tiene solamente la pretensión de etiquetar un programa como bueno/malo, ni siquiera la de facilitar la toma racional de las decisiones sobre otros programas o la continuidad o mejora del que se ha evaluado, sino que se convierte en un instrumento, en un proceso permanente entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica. Un ambiente de aprendizaje se genera siempre desde una situación inicial, contando con unos medios y recursos que ofrecen unas condiciones de entrada. Cada ambiente de aprendizaje tiene lugar en un centro educativo concreto, del que obtiene recursos materiales y humanos para su funcionamiento. Por último, las actividades realizadas en un ambiente de aprendizaje producen unos resultados. Evaluar un ambiente de aprendizaje supone evaluar sus resultados. Los resultados de un ambiente de aprendizaje pueden analizarse desde diversos puntos de vista, dependiendo de la idea que se adopte sobre la eficacia y la calidad de ese ambiente. Nosotros diferenciaremos 2 tipos de resultados, logros e impactos. En un ambiente de aprendizaje con TIC las subdimensiones de infraestructura son esencialmente instalaciones y medios, en particular el equipamiento tecnológico y su funcionamiento, condiciones de entrada de alumnos y profesor.
En un ambiente de aprendizaje en que buena parte de la innovación procede de la incorporación de nuevas tecnologías, la existencia de los equipos necesarios y su disponibilidad son condiciones indispensables de partida. Las condiciones con que profesor y alumnos enfrentan la innovación son también determinantes como punto de partida, pues dependiendo de su preparación, expectativas y motivaciones iniciales, la innovación tomará desde un inicio rumbos y ritmos de evolución diferentes. Un criterio es un medio para juzgar. En nuestro caso, serían los medios que nos permitan juzgar el ambiente de aprendizaje, en los sentidos que establecen los objetivos del proyecto. De manera que se puede aceptar la definición de Miguel et al. 1994, criterio es un objetivo de calidad respecto al cual puede ser valorado un fenómeno o un aspecto concreto de la realidad. Se trata, pues, de un término genérico y poco específico. De manera específica, nuestra evaluación tendrá en cuenta los siguientes propósitos. Determinar en qué medida el contexto del ambiente de aprendizaje produce diferencias en la incorporación de TIC a un ambiente de aprendizaje. Determinar la funcionalidad y adecuación de la infraestructura instalada. Determinar la conveniencia de los cambios que la incorporación de TIC causa en la organización interna del ambiente de aprendizaje y en las funciones que desempeñan en él sus actores, estructura. Juzgar valorativamente el uso pedagógico que se da a las TIC y su incorporación al currículum, función. Determinar los cambios en el clima del ambiente de aprendizaje atribuibles a la introducción de TIC y juzgar si son deseables. Determinar si existen logros de aprendizaje cognitivos, metacognitivos y actitudinales en los estudiantes, atribuibles a la incorporación de TIC, resultados logros. Determinar si existen cambios en la forma de concebir el profesor su labor docente y cambios de actitud frente al uso de TIC, resultados logros. Determinar qué impactos está causando el desarrollo del proyecto, en la institución y en su entorno. Resultados, impactos. Explorar y juzgar el valor de métodos y procedimientos para la evaluación investigativa de ambientes de aprendizaje con TIC. Evaluar la tecnología informática en educación significa dar cuenta del valor que tiene su uso en el proceso intencional e institucionalizado de formación. Equivale a dar cuenta del valor que tenga el uso de TIC para el cumplimiento de nuestros deseos de llegar a ser hombres educados de tal o cual manera. Se han debatido suficientemente las diversas formas en que la tecnología informática puede integrarse en este proceso. Mientras más singular sea la acción educativa en la que se juzga el valor de TIC, es claro que habrá un mayor control de lo que se evalúa. Ya sabemos que control en nuestro modelo se refiere a la confluencia de los tres elementos centrales de la evaluación, una finalidad muy concreta, conocimiento del objeto de evaluación, criterios valorativos y su unión en el juicio evaluativo. Si alguien desea evaluar si sirven para aprender a transformar un número decimal en binario, se pueden establecer criterios más o menos claros de logro. Se pueden establecer comparaciones entre los resultados y los que se logran en otras experiencias diferentes. Incluso se puede manipular la experiencia, tratando de purificar la relación tratamiento-resultado. La evaluación de los efectos globales de incorporar tecnología educativa en una institución escolar son mucho más complejos de comprender. Los criterios son más numerosos e inciertos, y las comparaciones no nos sirven de mucho. Se puede pensar que aprender con versiones numéricas es un deseo formativo igual para cualquier aprendiz o grupo social. Pero los efectos globales difieren. Al diferir los deseos formativos globales de grupo humano a grupo humano, la Ley 115 denomina a esto el proyecto educativo institucional. Tampoco nos es dado manipular la experiencia. Ni es conveniente, ni suele soportarlo la institución educativa. Así entendido, nuestro objeto de evaluación se puede caracterizar como sigue. Se aborda un fenómeno real, en toda su complejidad. Se trata de un fenómeno contemporáneo, pero siempre inacabado. Las relaciones del fenómeno con su contexto no son claras. El evaluador tiene escaso control o ninguno sobre el fenómeno. Los factores, variables, que influyen en el fenómeno no se pueden aislar, la mayor parte de ellas son incluso insospechables de antemano. Las metodologías y técnicas de recolección de información ensayadas en el estudio de caso piloto tuvieron diversos comportamientos. La selección de las más válidas y funcionales exigió una revisión teórica, con el fin de justificar tanto la conveniencia de uso, como la validez de su aplicación para los fines propuestos. Realizamos una justificación metodológica de la técnica conocida como historia de vida, Santa María y Marinas.
1995. Duverger, 1996. Goethe-Lecomte, 1988. Hammersley y Atkinson, 1994. Watts, 1995, que en nuestro caso asemejamos también a la denominada por Briones, testimonios focalizados, Briones, 1998. Se trata de análisis de textos escritos de tipo personal y narrativo. Combinamos también, sobre todo en el análisis de documentos de otra índole, algunos elementos de la técnica análisis de contenidos, tal como la definen Navarro y Díaz, 1995. Asimismo, se describe y justifica la técnica de grabación en video, poco utilizada como técnica formal de investigación, enmarcándola en las técnicas de observación no participante, Goethe-Lecomte, 1988. Se mantienen las demás técnicas de recolección de información. Observación participante. Análisis de documentos. Bajo este esquema genérico, se adelantan subprocesos evaluativos con finalidades propias, las más de las veces formativas. Se mantienen igualmente los procesos evaluativos siguientes: monitoreo de la red, tráfico de correo electrónico, uso de herramientas informáticas, uso de software educativo. Autorregulación de las acciones del equipo investigador central, mecanismos de autoevaluación. Sistemática que permiten regular las acciones de las áreas funcionales del proyecto, gestión, ingeniería, diseño, educación y operación. Evaluación de software educativo, no para calificar el software o sus componentes como mejores o peores, o para sugerir mejoras en su diseño, sino con el fin de elaborar guías de uso que ayuden al profesor a incorporarlo como recurso educativo. El modelo de evaluación que se presenta ha sido desarrollado en el marco de un proyecto específico, que apunta al modo global de incorporar la TIC en el proceso escolar. El proyecto. Conexiones. Muchos de sus elementos corresponden al enfoque y estrategias concretas que este proyecto propone. No obstante, pensamos que la forma de entender los criterios, los fines generales y muchos de los procedimientos son bastante generalizables.